Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy, como cada lunes y viernes, os traemos las últimas noticias desde España. Tenemos tres noticias muy importantes sobre las que queremos hablar con todos vosotros y es algo que está sacudiendo, que está pasando en nuestro país y alrededor. La primera noticia va a ser sobre las protestas de agricultores que han empezado en varios países de Unión Europea, de nuestros vecinos, y finalmente ha llegado a España. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están protestando? ¿Qué es lo que quieren lograr? Lo hablaremos hoy. También hablaremos sobre los alquileres, cuál es la situación ahora mismo, una pequeña actualización, a cuánto está el metro cuadrado de media en España, cómo son los trámites para el alquiler y mucho, mucho más. Y la última noticia va a ser sobre si habéis vendido o si queréis vender en las plataformas tipo Wallapop, incluso si queréis alquilar vuestra vivienda en Airbnb o queréis vender algo en Vinted, tenéis que saber esta nueva regulación porque habrá cosas que estas plataformas empezarán a declarar y a contar a Hacienda para evitar fraudes y evitar que la gente no declara sus ingresos. Así que atentos a las noticias de hoy. La primera noticia va a ser sobre el campo, los agricultores. El campo se moviliza aquí en España y esta semana en general en diferentes calles, en diferentes ciudades por todo el país. Y se movilizan en contra de la PAC, que es la política agraria común que existe supuestamente en toda la Unión Europea. Las subidas de costes o por ejemplo, es una de las razones también por la que están manifestándose. También otra de las razones sería las importaciones baratas cuando España realmente no puede competir con ese tipo de precios. Lo que tenéis que saber es que obviamente existen productos que son de aquí, de España, origen España, y la calidad es diferente, se piden otro tipo de cánones, otro tipo de normativa, digamos, características específicas para ello, pero cuando se traen los productos de terceros países, suelen ser mucho más baratos, por eso cuestan también más barato en los supermercados. Suelen ser mucho más baratos, no requieren tanta regulación, no tienen tanto cumplimiento, digamos, de normativa como los productos de aquí o de Unión Europea. Por lo tanto, los productos de aquí de España o de Unión Europea cercanos no pueden competir con ese tipo de precios que traen desde los terceros países. Se los comen con patatas y los quitan del mercado. Los protestas ahora mismo estaban en Francia, por ejemplo, en Italia o Grecia. De hecho, hemos visto hace poco un artículo y vídeos en redes sociales donde un camionero estaba enseñando, tal vez seguramente lo habréis visto también, porque circula por todas las redes, un camionero que estaba transportando vino a Alemania. Lo han parado y le dijeron básicamente que no, lo pararon, lo bloquearon y le vaciaron todo el vino que llevaba dentro. Obviamente el camionero no puede hacer nada, la policía tampoco interviene, todo está pasando como está pasando y al final con carga vacía pues se ha quedado ahí el hombre. Y esto no es lo único, ¿vale? Están pasando muchas otras cosas de este tipo por aquí en la zona. Sobre todo empezó Francia e Italia, pero después pues obviamente llegó también a España, porque los que hacen de transportistas de todos esos productos también se han hartado un poco y los agricultores han visto que si otros están manifestándose, pues yo también lo haré porque yo también tengo el pleno derecho de obtener la ayuda de querer mejorar eh, mi trabajo. Están peleándose básicamente por no desaparecer, están intentando salvar todo el sector agrario ahora mismo aquí en el país. Como cobran una auténtica miseria, ¿vale? Cobran céntimos por producto y cuando llegan a supermercados ese tipo de productos valen 10 veces más y mucho más a veces. ¿De acuerdo? Entonces ven que ellos no ven ese dinero, no se tienen en cuenta los costes de producción y los gastos que tienen los agricultores, se les paga una poquísima cantidad y cuando luego lo veis en supermercado cuesta una barbaridad. ¿Dónde está todo ese dinero? Pues obviamente o las cadenas de supermercados o los que lo envasan, alguien intermediario, digamos, ¿no? De la cadena, son los que se están lucrando realmente, pero los agricultores no obtienen ni para cubrir los gastos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Lo que quieren es reunirse con el ministerio, ya lo han hecho, y el ministerio lo único que hizo es prometer defender los intereses en Unión Europea, Bruselas concretamente, de los agricultores. Pero es una promesa. Cumplir eso será diferente. ¿De acuerdo? Entonces, como no han logrado nada específico, siguen manifestándose.
y lo que quieren es cumplir la importación de terceros países con los mismos requisitos que se tienen ahora mismo aquí en España, lo que significa que si hay un requisito para cumplir cierta normativa en España, los terceros países tienen que cumplirla igual porque así se ajustará el coste y no tendrán tanto margen, digamos, de bajar los precios y hacer tantísima competencia al mercado aquí en España. También lo que quieren hacer es generar los pagos, o sea, pagar según la cadena. La ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria básicamente ahora no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no se paga por el coste de producción. Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, un agricultor le cuesta tanto crear el producto, no cultivarlo. Después no se le puede pagar menos de lo que le ha costado cultivarlo. ¿Vale? Después de ahí, por ejemplo, envasadores o empaquetadores o lo que sea, o si llega directamente al supermercado, pues tienen que subir un poco más, pero no puede haber ese desajuste. Se cobró una barbaridad al consumidor final y ellos no reciben absolutamente nada. Entonces, el que se esté lucrando de eso tiene que compartir, digámoslo así, con los agricultores, porque son los que realmente están cultivando todo este producto y son los que lo traen a nosotros. Si sin ellos no existieran, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante saberlo. Veremos a ver qué es lo que va a pasar, si esto servirá de algo. Periódicamente los agricultores, los ganaderos, los productores de leche, pues se están manifestando porque estos sectores llevan sufriendo desde hace muchísimo tiempo y sufrir conlleva de que van desapareciendo cada vez más y más de ellos. Estaremos atentos de ver qué es lo que va a pasar con esta pobre gente, esas familias que no tienen prácticamente cómo sobrevivir y ven que después esos productos sí que alcanzan precios desorbitados. Eso sí que es injusto y eso es no valorar todo el trabajo que están realizando en el campo porque tampoco es que fuera el más fácil del mundo. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre los alquileres. Alquiler cerró el 2023 en general, ¿vale? Con los precios récord absolutos, ¿vale? Nunca hemos visto precios de este tipo y además no es solamente en zonas concretas, es como genérico por toda España de media, los precios están subiendo. Y estamos en precios máximos y la oferta en mínimos históricos también. ¿Por qué? Los principales portales inmobiliarios tipo Idealista, Fotocasa, Habitaclia, En Alquiler, Ya Encontré, Entre Particulares, pues hay muchísimas, ¿no?, plataformas donde se puede buscar apartamentos o vivienda en general, también casas para alquilar. Y ese tipo de plataformas lo que dicen es que lo achacan, básicamente culpan las medidas regulatorias, lo que es una de ellas, la famosísima ley de la vivienda, para que luego digan que esta ley ha hecho algo bueno. Creo que ahora ya nadie lo dice, la gente se ha dado cuenta de que era un auténtico error. Habrá algunas cosas que igual esa ley toca, que ha mejorado un poco, pero por lo general, en el ámbito de alquiler estamos mucho peor de lo que estábamos antes de que llegara esta ley como tal. Triste, pero cierto. El precio del metro cuadrado ahora mismo en España de media ronda unos 12 euros por metro cuadrado. Por lo tanto, si queréis un piso de 100 metros cuadrados, voilà, 1.200 euros es lo que tendréis que pagar y en muchos de los casos es más que el salario que percibe una sola persona. Por lo tanto, ¿cómo accedes a ese tipo de vivienda? Por ejemplo, si tienes dos, tres hijos, 4 hijos y necesitas esos metros cuadrados, pues no accedes de ninguna forma porque no se puede. En la mayoría de los casos no se puede hacer. Esto es lo que hace, es que expulsa a las familias con ingresos más bajos de ciertas zonas y pronto se va a convertir en eso. Las familias que tienen ingresos un poco más bajos vivirán en las afueras y los que tienen ingresos un poco más altos pues vivirán en el centro de las ciudades, a orillas del mar, en zonas un poco más cómodas y en barrios mejores. Eso lo que está haciendo es clasificar la gente y clasificar las zonas donde vivirá la gente que tiene algo más de poder adquisitivo y donde vivirá la gente que no lo tiene tanto y que están obligados a irse pues a las afueras, a pueblos cercanos, a pueblos del interior, porque solo ahí podrán adquirir o alquilar ese tipo de viviendas, si lo hay, porque hay muy poca cosa en muchas zonas. Por ejemplo, en Barcelona el metro cuadrado ahora mismo, 12 era la media, ¿vale?, de España. En Barcelona ahora mismo el metro cuadrado está a 20 euros y medio, lo que significa que 100 metros cuadrados, un piso en Barcelona, de media, os va a costar más de 2.000 euros. 2.050 euros os va a costar. ¿Qué tal lo ven? Increíble, ¿no? En Madrid, este mismo piso de 100 metros cuadrados os va a costar 1.790 euros, que son 17,9 euros el metro cuadrado.
En San Sebastián, en La Palma, por ejemplo, serían 1.500, 1.600 euros. Aquí en la Comunidad Valenciana, pues también sería unos 11, 12 euros el metro cuadrado, así que sería sobre 1.100, 1.200 euros, 1.000 llegaría según la zona. Hay zonas donde ese tipo de pisos costaría 1.500, 1.700 para arriba. Por lo tanto, la situación es un poquito complicadilla. Lo más barato está en ciudades de Zamora a día de hoy, en Ciudad Real, en Lugo y en Cáceres. Y luego hay pueblos obviamente específicos, en cualquier zona, en cualquier comunidad autónoma existen pueblos que tienen precios algo más competitivos. Alcoy, por ejemplo, sobre todo Alcoy, el de Petrer ya no tanto, pero también hay cositas más baratas. Y zonas lejanas, zonas del interior, ¿vale? En nuestra comunidad valenciana también lo hay, en Murcia, en Andalucía, en cualquier parte. Tienen que mirar, filtrarlo por los precios y verán más o menos la cantidad que hay si lo ven en portales inmobiliarios. Es muy triste porque si nada cambia, los precios seguirán subiendo. Es lo que dicen todos. Si no hay un cambio a 180 grados, al revés, para revertir ese proceso, los precios van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo y da igual todo, encontrarán la manera de evadir la ley de vivienda, encontrarán la forma de subirlo para que no les perjudique y lo van a seguir haciendo y esto va a subir y algún día, cuando ya no se pueda más, esto va a explotar en nuestras caras, pero es que va a explotar, se va a armar la de Dios. ¿Qué va a pasar? Imaginad si en el futuro no puedes comprar una casa porque no te dan la hipoteca o porque no puedes, en los tiempos que corren no puedes ahorrar para una entrada, para una hipoteca, ¿no? O para una casa. Tampoco podrás alquilar en tu zona donde trabajas porque los precios van a estar desorbitados. O malvives en un estudio 5 personas, ya drásticamente hablando, ¿vale? En 30 metros cuadrados conviven 5 personas viviendo en literas ahí como apretujados sin poder vivir bien. ¿O qué va a pasar? La gente va a empezar a ocupar casas. ¿Dónde vives? Debajo de un puente. Las viviendas sociales tampoco existen. La gente que tiene menos recursos, ¿qué haces con tu vida? Si el país no hace nada para proteger eso, sí, intentan inventarse unas leyes que realmente lo que hacen es empeorar nuestra situación, no mejorarla. Y además, cada vez más y más agencias inmobiliarias, si antes no era tan común todavía, todo solo empezaba, ¿vale? Ahora cada vez más y más agencias inmobiliarias piden el seguro de impagos y prácticamente la gran mayoría con los que contratamos dicen seguro de impagos, seguro de impagos. En el caso de no contar con nóminas aquí en España, de no contar ingresos en España, da igual si tienen nóminas de fuera, si tienen nóminas de Unión Europea, da igual si tienen nóminas de Estados Unidos, de cualquier otro país, da igual si venís con ahorros, el seguro de impago no lo va a cubrir y la única forma de poder alquilarlo a través de la agencia va a ser pagando el año por adelantado. ¿Vale? Directamente. Sabéis que aquí decimos toda la verdad, las cosas como son, para que lo sepáis, para que vengáis preparados, para que sepáis cómo es la cosa. Sí se puede igual sacar entre particulares, los particulares son más flexibles, ¿vale? En este caso igual con medio año valdría o con un par de meses de garantía, sí, pero no penséis que es algo habitual, ¿vale? Cuando nosotros incluso buscamos las viviendas, rebuscamos, las encontramos, sí, pero no es para nada fácil, no es para nada fácil, ¿de acuerdo? Poder hacer este tipo de cosas y cada vez se pone más y más complicado. Por eso, por ejemplo, nosotros intentamos ofrecer este tipo de servicio también para ayudar en la medida de lo posible, facilitar este tipo de trámite para todos aquellos que vienen aquí a España. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre las plataformas alternativas de comercio online donde la gente compra, vende diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, cuando necesita algo, renovar su armario y tienen pues prendas en casa que no usan, o electrodomésticos, o carritos de bebé, o yo que sé, mil y una cosas, ¿vale? De todo que pueden tener la gente en casa y lo están vendiendo. Y también aquellos portales, por ejemplo, Airbnb, que está alquilando las viviendas ya sea por días, semanas o meses de estancia. Si habéis vendido algo alguna vez en portales tipo Wallapop, Airbnb, Vinted, Mil Anuncios, etc., y si lo estáis haciendo muchas veces, tenéis que conocer esta noticia. A partir de este año 2024, ahora mismo hay 2 meses para poner en marcha esta regulación, pero a partir de primavera, ya semanas antes, seguramente está en marcha, si no antes, estos portales tendrán que entregar los datos de los vendedores y las estadísticas de los vendedores
a la agencia tributaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos aquellos, atención, cito, todos aquellos que hagan más de 30 ventas al año, 30 o más, ¿vale? Ventas al año con importe superior a 2.000 euros anuales, van a pasar a formar parte de ese registro que esos portales enviarán a la agencia tributaria, a Hacienda. ¿Por qué lo van a hacer? Porque supuestamente Hacienda quiere ver si la gente declara los ingresos que reciben. Si vendes algo pues más caro, obviamente más de 2.000 euros, quieren tener parte de estos ingresos, ¿vale? Como parte de la renta obtenida, parte de ingresos obtenidos. Si es un particular o un algo que está alquilando un apartamento, pues quieren saber si realmente se declara o no se declara, si tiene licencia turística o no tiene licencia turística. Eso también es otra forma un poco de pillar a la gente, los que no tienen licencia turística y lo alquilan de corta estancia, lo que es supuestamente es ilegal aquí en España. Entonces, esto es lo que va a pasar. A partir de ya lo van a hacer y alquiler no solo a corto plazo, sino alquiler mayor de 28 días, también habrá que registrarlo. Por lo tanto, si antes muchos portales electrónicos de comercio online, todo esto escapaba un poco, ¿no? El control de agencia tributaria, todo esto no estaba bien definido, ya sabéis, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que es digitalización como tal, ha llegado para muchos organismos oficiales, ¿vale? Del Estado, ha llegado de golpe. Entonces, ellos no van tan adelantados, no existen códigos o no existían hace poco códigos para definir un creador de contenidos o algún tipo de trabajo online específico. No existían esos códigos en la agencia tributaria. Así que poco a poco todo va cogiendo ritmo para acercarse a la edad digital, a todo el mundo digital que tenemos ahora mismo presente en nuestras vidas. Y una de las cosas es intentar controlar todos aquellos portales, digamos, donde sí se hace dinero, se mueve mucho dinero, pero que anteriormente pues no había forma un poco de conocerlo. Yo siempre digo que con Hacienda no se juega, hay que hacerlo todo bien porque como luego se enganche nos va a soltar nunca y los intereses crecen y todo crece y hay gente que se endeuda así, hasta el cuello. Por lo tanto, con agencia tributaria no se juega, por favor, no lo hagáis, hacer las cosas bien y antes de que os llegue una multa, antes de que os llegue pues cualquier carta con ventanita negra, ¿vale? Que no os va a traer nada bueno, seguramente. Hacer las cosas bien, informaros si cumplís esos requisitos o no. Además, cruzarán los datos con Unión Europea, por lo tanto, se sabrá absolutamente todo lo que se vaya a hacer, tarde o temprano se sabrá. Y si tenéis más de 30 ventas y más de 2.000 euros, lo tenéis que declarar sí o sí, porque lo verán. Porque ese tipo de portales se lo comentarán y les cederán ese tipo de datos. Así que cada vez menos y menos cosas electrónicas son las que no están controladas y las hay más y más las que sí lo están por el Estado de una forma o de otra aquí en España. El cambio a la era de digitalización extrema como la que vivimos ahora mismo es lo que tiene por desgracia. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos ya el miércoles con un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias por acompañarnos y hasta entonces, adiós.